En Ciudad de México han declarado la guerra a las estatuas de Cristóbal Colón. Este lunes, 2 días después de que las autoridades retiraran la estatua del descubridor de su glorieta en la céntrica Avenida de la Reforma, varias decenas de manifestantes la emprendieron con otro monumento de Colón, situado a unos 500 metros de distancia. Un fuerte cordón policial con una barricada y un centenar de agentes evitó que consiguieran su objetivo de echarlo abajo, con motivo del Día de la Hispanidad, rebautizado aquí como el Día de la Raza. Son 500 años de colonialismo, tenemos un pensamiento todavía colonizado, de tal manera que tenemos como héroes gente que dices, ¿por qué va a estar este señor acá? ¿O por qué va a estar Carlos V enfrente del Munal, ¿no? Para nosotros el personaje no tiene que estar aquí, y si lo vuelven a poner, pues lo vamos a derribar, ¿no? De una vez lo decimos y lo anunciamos, ¿no? Las autoridades mexicanas amparan este deseo de resarcimiento histórico por la conquista. El presidente López Obrador considera el 12 de octubre una fecha polémica e insiste en que España debe disculparse con los pueblos indígenas. Se trata de una fecha muy polémica, de confrontación de ideas y también de confrontación política. México quiere hacer de 2021 el año del rescate de la memoria histórica, con una triple conmemoración: 700 años de la fundación de Ciudad de México, 500 de la conquista española y 200 de la consumación de su independencia. En ese sentido, la jefa del gobierno capitalino, que el sábado pasado ordenó retirar la primera estatua de Colón, creó este lunes un consejo para abrir un proceso de reflexión y debate. Desde hace tiempo se había pensado su restauración, y a lo mejor valdría, ahora que se está restaurando y todo, pues una reflexión colectiva. Desde la oposición conservadora, el partido Acción Nacional ha exigido que se vuelva a colocar a Colón en su monumento y se atiendan los graves problemas por los que atraviesa el país. Cristóbal Colón, derribado, decapitado o pintado de rojo sangre. La furia se ha desatado en Estados Unidos contra las estatuas del conquistador, cuya figura se ha convertido en el nuevo objetivo del estallido social contra el racismo que sacude el país desde hace 3 semanas. En el Capitolio de Minnesota, activistas liderados por miembros del movimiento indígena americano ataron y derribaron una estatua de Colón, antes de cantar y bailar a su alrededor para celebrar la caída de lo que consideran un símbolo del genocidio indígena y del legado de esclavitud en Estados Unidos. Es algo muy poderoso que hayamos podido desmantelar la historia construida en este país, afirma Doreen Day, una de las fundadoras del movimiento indígena. Las falsedades que se han dicho sobre Cristóbal Colón, sobre cómo vino aquí y hizo un buen trabajo, todo eso son mentiras. El hecho de derribar su estatua y de que los indígenas hayan tenido algo que ver en ello es algo muy poderoso para mí. En Boston, la estatua de Colón fue decapitada el miércoles por la noche. Blanco de polémica desde hace años, no es la primera vez que este monumento, erigido en pleno centro de la ciudad, es vandalizado. Entiendo por qué sucedió, afirma esta mujer. Conozco la historia. Parte de ella no te la cuentan en la escuela, pero la aprendes con los años. Deberían quitar la estatua. En Miami, tanto la estatua de Colón como la de Juan Ponce de León aparecieron con pintadas, entre ellas una con el nombre de George Floyd, el afroamericano cuya muerte a manos de la policía desató las protestas. Son solo algunos ejemplos de un movimiento contra la figura de Cristóbal Colón que no es nuevo, pero que ha resurgido con gran fuerza en Estados Unidos al calor de las protestas contra el racismo. De hecho, la festividad del Día de Colón ha sido rebautizada en los últimos años como Día de los Pueblos Indígenas en 130 ciudades y 8 estados del país.
¿Debería ser retirada la icónica estatua de Cristóbal Colón de Barcelona? La pregunta se plantea, mientras en Estados Unidos otra estatua del descubridor ha sido derribada en Baltimore, en el marco de las protestas que salpicaron el país este 4 de julio. Si Colón levantara la cabeza, vería cómo sus estatuas están siendo decapitadas, derribadas y retiradas por quienes consideran que es un símbolo del esclavismo y del sometimiento de los pueblos indígenas. Al otro lado del Atlántico, en Barcelona, su figura sigue erigida en el punto de unión entre las Ramblas y el Paseo de Colón, frente al puerto viejo de la ciudad. ¿También debe desaparecer? Escuchamos a la alcaldesa, Ada Colau. Hay un debate con la figura de Colón, que es una estatua icónica en nuestra ciudad, ¿no? que define el skyline, que responde a una historia de siglos atrás, o sea, no es del presente, sino que es de siglos atrás. Entonces, estamos haciendo un trabajo de memoria democrática, donde queremos contar con las voces de expertos, con las voces también de entidades sociales y ver cómo reexplicamos ese conjunto escultórico, ¿no? Colau no descarta que se borren del pedestal algunas figuras que podrían considerarse ofensivas por su representación de los pueblos nativos. A finales de junio, grupos antifascistas convocaron una protesta para pedir que se retirara la estatua, lo que dio lugar a una contraprotesta del partido de extrema derecha Vox al grito de "no se toca". El historiador David García critica sin ambajes lo que está sucediendo. Muy preocupados por dónde va a llegar el reino de la ignorancia y el reino de lo políticamente correcto. Es decir, de no decir las cosas como son, sino las cosas que conviene decir para que a uno no le tilden de una determinada manera. No, las cosas son como son. Ha habido muchas investigaciones históricas sobre determinadas circunstancias y hay que comprender el pasado, no enjuiciarlos. Entre tanto, Cristóbal Colón sigue encaramado a más de 50 metros de altura, apuntando al horizonte, a esa América a donde llegó sin saberlo en 1492, ignorando que sería objeto de tantos odios más de 5 siglos después.